Buenas noches, distinguida teleaudiencia. Nuevamente con ustedes estamos en ventana abierta para conversar, debatir y hacer un análisis respecto de nuestra realidad. Y desde ayer empezamos a hacer reflexiones sobre la semana de cáncer, de la lucha contra el cáncer, un mal que ha proliferado desde diferentes infecciones, ataques y enfermedades que golpean a varias partes del organismo y del cuerpo humano. Y sobre esto conversaremos. Hay un famoso libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas. Normalmente en el programa estamos más inclinados y habituados a hablar de la salud y un poco de la enfermedad, pero de todas maneras es ilustrativo y aleccionador conversar sobre la enfermedad. Pero las enfermedades tienen metáforas, definitivamente sí. Si vamos a la época anterior, donde la incidencia de la tuberculosis diezmaba a la población, esta tenía un halo de cierto romanticismo, les caía a los poetas, a los pobres, a la gente que se alejaba de la realidad y tenía esa distinción. Y bueno, después vienen otras enfermedades que también apuntan a un estatus social. Por ejemplo, tener una sarna o tener un tifus exantemático, que era realmente una lacra social contra la que se enfrentó Manuel Núñez Butrón, nuestro campesinado. Estamos hablando de las primeras 3 décadas del siglo pasado. Tenía como habitante permanente al piojo, por falta de higiene, de agua y por hacinamiento, y entonces el piojo vivía de la sangre del ser humano, y el tifus exantemático era pues una enfermedad desagradable, de pobreza y discriminatoria. Y había otra clase de enfermedades, y cada una con una sindicación, con una metáfora, con una corriente de incidencias, de males o de halagos también, ¿no? A veces tener una enfermedad muy especial le da a una persona otro estatus, ¿no? Pero bien, ¿y el cáncer? El cáncer ha sido tipificado últimamente con una cuestión hasta media satánica, porque dicen tumor maligno, tumor benigno. Y entonces la idea es que aprendamos a sentir que las enfermedades no deberían tener metáforas, son enfermedades que se controlan, se enfrentan con conocimiento del médico, del galeno y también del propio paciente para enfrentar los males, las circunstancias negativas que se le presentan y atacar eso y saber que cuando uno padece una enfermedad, pues tiene que vencerla. Y el cáncer ya se está demostrando que no es invencible. Se enfrenta con claridad, si es que hay diagnósticos previos, si es que hay una anticipación inteligente del paciente, se hace revisar, etcétera, de tal suerte que puede controlar. Si tenemos ejemplos cimeros, Henry Piz García Irigoyen, que fue candidato a la presidencia de la República del Perú, vivió con cáncer durante 25 años. Lo mismo Manuel Moreira Loredo, el gran ministro de Economía en la época de Fernando Belaúnde Terry, le detectaron cáncer y no murió. Vivió más de 3 décadas cuidándose con vida inteligente y además con la fuerza que sale de la mente, que surge de la voluntad de no dejarse vencer por enfermedades. Entonces, en ese famoso libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, lo que ella quiere enseñarnos y demostrarnos palmariamente es que ninguna enfermedad debe estar revestida de un halo de misterio o de una condena per se. Nosotros podemos enfrentarnos a la enfermedad y lo más interesante es no contraer ese mal. Con esta reflexión nos vamos a un espacio y posteriormente llegaremos a conversar con nuestro invitado estelar, el doctor Víctor Villar González, especialista en el tema sobre el que vamos a conversar. Estamos en ventana abierta, Salud Educa. Qué interesante es la educación, la información, para que nos instruya, nos abra la visión, nos amplíe el entendimiento, nos predisponga a tener alertas mucho más sintonizadas con la realidad y evitar tabúes, evitar mentiras y tener una predisposición para entender las cosas tal como son. Y por eso vamos a conversar ahora con el doctor Víctor Villar González. Él es especialista, ginecólogo, médico, oncólogo y además está resolviendo asuntos de cáncer de mama y cáncer uterino. Buenas noches, Víctor, gracias por estar aquí en el programa Ventana Abierta. Muy buenas noches, Abraham. Agradecido por la invitación y muy feliz de compartir estos momentos.
la incidencia del cáncer, el problema de cáncer que a veces aflige tanto a la población, especialmente para el caso de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, donde a una persona le dicen cáncer y ya piensa que está en el umbral de la muerte y se aflige, se quebranta psicológicamente. ¿Cómo hace ese tratamiento? No solamente para resolver el problema focalizado del mal, sino también para ver todo el entorno, porque el cáncer es una enfermedad que enferma a toda la familia. Evidentemente, ¿no? Esta enfermedad, cuando se habla, como bien lo decías al inicio, cuando se habla de la enfermedad, se habla ya como una situación catastrófica, en la cual no va a haber ningún elemento que pueda justificar ningún tratamiento. Y el cáncer, definitivamente, no es así. Su comportamiento, su fisiopatología no es esa. El cáncer siempre avisa. El cáncer siempre tiene un factor predisponente de inicio. Entonces, el éxito de tener una población saludable, de tener en el caso de las mujeres en cualquier etapa de su vida, sin ningún problema que pueda atañir y que pueda traer como consecuencia el que adquieran la enfermedad, está en la prevención. Claro. Entonces, ahora, tú has hablado de un factor predisponente, es decir, una inclinación de la propia persona a contraer el mal. ¿Cuáles son esos factores? ¿Son socioculturales, económicos, fisiológicos, ambientales? ¿Cómo uno puede tener la inclinación a tener cáncer y, bueno, a negarse a sí mismo, a su propia salud, ¿no? Cuando hablamos del cáncer de cuello uterino, el factor más importante es el inicio precoz de las relaciones sexuales. Es uno de los factores. Otro factor predisponente es el tener múltiples parejas sexuales. Entonces, esto ya de por sí es una condición. Entonces, por tanto, las mujeres que normalmente tienen estas características son muy propensas a contraer un virus. Y este virus es el virus del papiloma humano. Este virus, que muchas veces es asintomático en el varón, no da mayor sintomatología, pero que con la transmisión o con las relaciones sexuales en la mujer empieza a generar cierto cambio en la estructura celular del cuello uterino específicamente. Ahora, claro, has hablado de la precocidad y la promiscuidad, es decir, no antes, no demasiado antes y no muchas parejas, pero en esta sociedad actual tan proclive, tan predispuesta, tan excitadora por la televisión, por los medios, por las cosas, uno ve programas donde las mujeres están semidesnudas, los hombres igual, etcétera, generan violencia y genera un apetito exacerbado hacia la sexualidad. ¿Cómo lograr para que haya una disciplina respecto de la sexualidad y un autocontrol? Yo creo que el tema es educacional, definitivamente. En este aspecto, creo que las familias tienen que recuperar el rol que les corresponde. Lamentablemente, no existen programas educativos sobre el manejo de la sexualidad. No existen programas que puedan decirse o medios de comunicación en los cuales estén alertando permanentemente de los riesgos a los que se exponen las mujeres. Lamentablemente, cada vez el inicio de las relaciones sexuales es mucho más precoz. Normalmente las estadísticas en el Perú dicen 13, 14 años. En la zona de la selva, por ejemplo, 10, 12 años.
o sea, cada vez más pronto. Entonces, estos umbrales o estos límites del inicio precoz de la sexualidad, del manejo de la sexualidad y por encima con el generar o el tener múltiples parejas sexuales, evidentemente está llevando a tiempo este periodo de ventana latente que más o menos se estima entre 10 y 15 años, que no va a ser enfermedad, sino ya posteriormente en la que hacen verdaderamente. Ahora, claro, hay un vaso comunicante, hay una relación entre el cáncer de cuello uterino por el papiloma humano y el cáncer de mama, o las cosas son diferenciadas. Son totalmente diferentes. ¿No? El cáncer de cuello uterino está relacionado al papiloma virus humano. O sea, a la promiscuidad, a la precocidad. Así es. Entonces, si una persona tiene el autocontrol, la educación, una mujer, y sabe cuidarse, pues, y con periodos oportunos de revisión, tranquila, no le puede dar el cáncer. Así es, ¿no? Este es el primer mundo, ¿no? Europa especialmente, ahora ya hay programas desde la educación inicial, en los cuales las mujeres saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y ahora viene el otro factor, que es también, o mejor dicho, la otra condición para evitar la transmisión del virus, es la vacuna, ¿no? Ya se está utilizando en el Perú también. Se utiliza la vacuna contra el virus del papiloma, especialmente contra 2 cepas, que son las más importantes, la 16 y la 18. ¿No? En el Perú ya se utiliza, en el esquema nacional de vacunación se está poniendo. Pero ha pegado en la población porque hay cierto rechazo intercultural, cierto temor, a veces injustificado, otras veces justificado, porque nos falta ese habituamiento a saber que la vacuna te genera pues un pequeño índice de la enfermedad, pero el cuerpo reacciona y vence al final porque es el anticuerpo, ¿no? Por supuesto, es el propio virus atenuado, ¿no? El que se va a poner de tal manera que lo reconozca y en algún momento evite que la enfermedad se propague. Este es un tema cultural, cierto, es un tema social, es un tema educacional, que lamentablemente responde a otro tipo de intereses. Y quienes trabajamos en el sector salud no podemos caer en esas pues, barbaridades, ¿no? De decir de que no se pueda colocar la vacuna, y eso no es cierto. Está demostrado en el mundo de que la vacuna es el método adecuado para evitar cabalmente. Bueno, si no hubiera vacunas estaría la población diezmada por sarampión, Así rubiola, todas las pandemias, ¿no? Todas esas patologías terribles, ¿no? Ahora, has aludido a que a veces hay cierta indefensión en la población o ineficacia en la educación respecto de la salud sexual y reproductiva. Se educa, se instruye, pero no hay impacto. ¿Ese rechazo a qué se debe? En los colegios se induce, hay el bienestar del educando, en el sector salud se acerca a la población y le dice no al embarazo adolescente no deseado, etcétera. Pero sigue habiendo casos, sigue habiendo incidencia y la situación es alarmante. Cada vez hay más jóvenes adolescentes embarazadas, ¿no? Sí, este es un tema que es de repente para el análisis. Por un lado estamos nosotros, el sector, buscando alguna estrategia para minimizar estos efectos, la muerte materna, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Paralelamente, el Estado peruano, el gobierno de turno, incentiva políticas de cortoplacistas, políticas de generación, más bien de autosubvención, estas que les llamamos paternalistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces en las cuales pareciera que se estimula más bien a que las mujeres se embaracen pronto, porque ya mientras tanto el gobierno se encarga de darle la atención necesaria, se le provee de todos los servicios gratuitos, o sea, la población, siento particularmente que no asume su rol, su responsabilidad respecto del manejo en el tema que nos concierne de su sexualidad. Entonces está delegando esta responsabilidad a terceros y el Estado está haciendo, creo yo, está haciendo mal, porque al estimular, ¿no?, al favorecer de que los controles sean gratuitos, que acuda tempranamente, que no nos parece malo, pero que se incentive, pareciera que se está incentivando. Entonces, ¿qué responsabilidad le asiste a un padre de familia? Pues si su hija se embaraza no hay problema, va a tener control desde el inicio, su bebé va a venir bien, se le estimula con algunas dádivas, luego tiene otros tipos de beneficios, pensiones, etc. Entonces, mayormente la población está siendo desprotegida sobre ese pretexto, ¿no? En el caso de que haya precocidad, una niña o un adolescente se embaraza a los 14, 15 años, pero no es promiscua, tiene menos riesgo de contraer el cáncer. Evidentemente. Si solamente tiene una pareja sexual, sí. Y en el caso, sí. Pero cuidado, eso es la mujer, pero no sabemos el comportamiento de su pareja.
cuántas parejas sexuales habrá tenido en el transcurso o esté teniéndolas. Entonces, evidentemente, la mujer va a ser otro factor de riesgo ese, ¿no? Sin que necesariamente sea ella la promiscua. Ese es el fast food sexual, comida al paso sexual, es decir, promiscuidad terrible, ¿no? Y cuando uno es prolífica, una mujer, es decir, no solamente tiene uno ni dos, sino tiene 5 hijos, también tiene el riesgo de contraer cáncer. Bueno, hay teorías ya validadas en las cuales la multiparidad es otro factor de riesgo, ¿no? Hay que recordar que el cuello uterino, durante en las diversas etapas de la mujer, tiene ciertas características. Y cuando se llega a la etapa fértil, el cuello uterino, por el mecanismo propio del parto, sufre modificaciones, sufre alteraciones. Entonces, estas alteraciones, si contrae el papilomavirus humano, entonces va a ser más proclive a que pueda adquirir la enfermedad inmediatamente. Bueno, además el útero envejece, pierde elasticidad, pierde la mucosa, se vuelve más dura, cosas de esa naturaleza propias de la propiedad. Claro. Y el virus es muy sabio, ¿no? El virus ataca especialmente a las mujeres en edad fértil, y mientras más precoces mejor. Ahora, tú has hablado de tratamiento, hemos conversado de las cuestiones previsionales, es decir, menos precocidad, menos promiscuidad, o sea, no antes, no muy antes, y tampoco muchas parejas. Y el tratamiento, cuando una ya contrae el papiloma humano, el virus, ¿qué hacer y cómo cuidarse? Bueno, el tratamiento va a depender en qué estadio se diagnostica. El papiloma lo que va a hacer es transformar la estructura celular. Entonces, ya hace mucho tiempo se ha estudiado esto a través de la citología del cuello uterino, y por tanto ya se puede saber perfectamente en qué momento se encuentra o en qué estadio se encuentra esta célula. Ahora hay una clasificación que se utiliza hace mucho tiempo, que son las lesiones epiteliales, ¿no? Las lesiones que van a decirnos, esta paciente va a hacer o no va a hacer cáncer. Entonces, tiene una graduación de 1 a 3, y luego viene ya el carcinoma in situ. Si la lesión se diagnostica en la primera etapa, entonces el comportamiento muchas veces es expectante, porque puede regresionar. Estamos hablando del NIC1, de la lesión intracervical tipo 1. Cuando es 2... ¿Esa es la más benigna? Digamos que es la más benigna, exacto, la más inicial, ¿no? Luego viene el estadio 2 y el 3, en los cuales ya ha penetrado en profundidad este cambio celular. Entonces el cuello ya está más comprometido. En estos casos, cuando ya se inicia, se puede corregir por 2 formas, ¿no? Se puede empezar el tratamiento a través de lo que normalmente se hace ahora, la crioterapia, ¿no? El congelamiento de esas células, o en su caso se puede recurrir también a la conización, que viene a ser el extraer todo ese segmento uterino que está herido, que está con las lesiones, para que estas células no vayan a estar proliferadas. Pero ahí no se produce una alteración fisiológica o un problema, porque normalmente dicen, lo intervinieron y le vino metástasis, o sea, lo que estaba focalizado a un punto se ha extendido a todos los organismos del cuerpo. No. Lo que pasa es que cuando se hace un buen diagnóstico inicial, no va a haber metástasis. Las metástasis están ya en el cáncer, no antes. Estas lesiones de las que estamos hablando son premalignas. Todavía no son cáncer, ¿de acuerdo? ¿Y eso se puede detectar? Por supuesto que sí. El diagnóstico se hace en la consulta, en los establecimientos, ya están capacitados perfectamente todos, ¿no? Y se hace el famoso Papa Nicolau. Se hace esta toma de la muestra de la citología del cuello uterino, tanto del extocervix como del endocervix, en la cual se ven estos cambios celulares. El patólogo, quien es el especialista en determinar estas alteraciones, informará, y luego el ginecólogo juntamente con el oncólogo verán el mejor tratamiento. Ahora, ¿qué ventana abierta se avisora para controlar esto? Tú sabes, el ADN, la genética, la citología moderna, la bioquímica celular, ¿no? La biología celular, están apuntando a ver estas cuestiones previsionales, anticiparse. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna de estas posibilidades a nivel de país de empezar a trabajar? Sí, ya hay estrategias, ¿no? Ya se ha diseñado. O sea, lo que se busca es ser menos invasivo, pero todavía no está en práctica, no se ha masificado. Entonces lo que hay que hacer es recurrir a lo que se tiene, y a lo que se tiene y a bajo costo. Se sabe perfectamente que un examen de Papa Nicolau una vez al año no tiene por qué ser muy costoso. Bueno, las mujeres deberían asistir a hacerse una evaluación, hacerse una inspección, conocer su propio cuerpo también y ver qué potencialidades tienen, qué debilidades,
y el médico es amigo, el médico es orientador, el sistema de salud en estos aspectos oncológicos ayuda y favorece a que la persona pueda vivir con tranquilidad y sin el temor o la amenaza latente de que en cualquier momento le venga un cáncer, una cosa de esta naturaleza. El otro tema, el cáncer de mama, ¿no? Que ya es una, como me has explicado, una tipología y una etiopatología diferente. O sea, de otra. ¿Por qué se contrae este cáncer? Ya no es por lo que has dicho en el aspecto sexual, por precocidad y promiscuidad básicamente. Bueno, existen varias teorías al respecto, ¿no? Y la más aceptada, la que normalmente la sabemos y siempre se divulga, es la aparición de algunos tumores en la mama, ¿no? Que a veces son perceptibles y otras veces no, que a veces solamente con la mamografía, por ejemplo, se pueden detectar y otras veces tampoco. Y algunas características especiales que tiene la mama. Y eso es lo que tienen que observar. Las mujeres normalmente lo hacen. Por eso es que se educa y se dice, ¿no? Revísense, háganse el autoexamen. ¿Quién conoce mejor su propio organismo? Manus palpatus. Así es. Definir, saber muy bien qué cosa es normal en ella y qué es anormal. Si dentro de su normalidad está la presencia de algún puntito y que no reviste mayor importancia, que no genera dolor, que no tiene retracción, que no ha cambiado de color, que no tiene una secreción a través de los conductos del pezón, o haya tenido otro tipo de masas en la región axilar, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene que a la mujer hacerle sospechar de que algo está pasando. Ahora, el contacto masculino, en los pechos de las mamas de la mujer pues son un atractivo para la sexualidad. Por supuesto. Y la otra situación, el pecho, las mamas son un órgano y entonces dan de lactar. ¿Eso favorece a que se enfrente la enfermedad o es un camino para que venga más? Porque hay gente que tiene esa sospecha, ¿no? Porque su pecho debería estar incólume, intangible, no quieren dar de lactar, etcétera. ¿Es beneficioso dar de lactar o no? Pero por supuesto, ¿no? La estadística y las incidencias hablan. De dos mujeres, una que da de lactar y otra que no da de lactar, la que da de lactar tiene más defensas. Tiene muchas más defensas y la posibilidad de que haga cáncer de mama es casi nula. Quien no da de lactar, por supuesto que sí, ¿no? Está más proclive a que pueda tener. O sea, no ha hecho a plenitud funcionar las mamas femeninas. Recuerden que la mama no solamente es un tejido glandular que sirve mucho para la alimentación de los bebés, sino también tiene un tejido grasoso. Y estas células grasosas, cuando tenemos malos hábitos alimenticios, cuando tenemos mala conducta saludable, evidentemente también son un caldo de cultivo, entre comillas, para la formación, para el cambio a nivel de las células y generar pequeñas tumoraciones y que estas puedan revertirse en un cáncer. Nos vamos a desviar un poco, por ejemplo, el cáncer de colon es por la mala alimentación, por comer grasas, por no tener una vida con comida saludable y con actividad física, etcétera. ¿Qué influencia tiene la mala alimentación o estilos de vida proclives al deterioro, etcétera, no a la vida saludable en el cáncer de mama, por ejemplo? La poca vascularización, la disminución de la actividad física hace que haya una estasia. ¿Qué quiere decir? No hay una buena circulación. Si no hay una buena circulación, los conductos se estancan. Entonces las células que podrían tener algún carácter maligno van a estar ahí y van a empezar a diseminar. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Porque normalmente un tumor mamario no se nota de la noche a la mañana, pasa mucho tiempo, ¿no? Pero se va dando cuenta uno cuando empieza a tener algunas lesiones a nivel de los ganglios axilares o de los ganglios satélites. O sea, hay hinchazones. Exacto, empiezan a ver, normalmente todos tenemos ganglios en varias partes de nuestro cuerpo, pero estos ganglios se infartan. ¿Por qué? Porque la linfa que circulan por estos ganglios ya están contenidas con estas células. Entonces, el organismo trata de defenderse. Y la primera cadena de defensa del organismo son los linfáticos. Y al infartarse y al tumefectar, se vuelven grandes, empiezan a hinchar, hay nódulos. Hacen tumoraciones, ¿no? Algunas veces dolorosas. Entonces, estos son los que van a generar la sospecha, ¿no? Entonces, se hace la mamografía, se hacen los exámenes y encuentra pues de que evidentemente hay lesiones. ¿La mayor incidencia de cáncer es cáncer de mama en las mujeres o de cuello uterino? Cuello uterino por cuello uterino normal, ¿no? Ahora, ¿qué hace una mujer cuando detecta que tiene un nódulo, que tiene una dureza en el pecho? En la mama. Lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda. Cualquier, repito, retracción, cambio de coloración,
asimetría, cualquier dolor, y si palpa una nodulación en cualquier parte de la mama, es importante que sea examinada por el ginecólogo especialmente, ¿no? Y entonces ya después de eso hay un tratamiento. Después de eso viene ya, se hará un estadiaje, porque lo primero que se tiene que hacer, si se descubre esa nodulación, lo que hay que hacer es una biopsia dirigida, con todos los controles adecuados, para poder saber si esa tumoración es mala o es buena. Ahora, hay varios casos, Víctor, de mujeres a las que les han hecho una extirpación de mama, ¿no es cierto? Por una mastectomía. Mastectomía. Total, radical, incluso con vaciamiento ganglionar, ¿no? Hay generaciones de mujeres. A diferencia del cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama sí tiene un carácter casi genético. Entonces, primero está la vida, porque, bueno, eso de disminuir la feminidad, ¿no? Por ejemplo, Angelina Jolie, claro, tan simpática y tan atractiva actriz, no tiene ninguno de los dos senos, ¿no? Así es, pero ella, por ejemplo, sus hijas, la hija de Angelina, una de ellas que es biológicamente su hija, ella ya desde los 10 años empezó el tratamiento, ¿no? Para evitar, porque la posibilidad de que haga cáncer de mama está ahí. ¿Es hereditario? ¿Tiene una mayor posibilidad de contraer la enfermedad? Así. Ahora, la quimioterapia, mucha gente ya la maldice, tiene miedo, porque es pues iatrogénica, ¿no? Te cura de una cosa y te mata de otra. Entonces, se le cae el pelo a unas personas que padecen el cáncer. ¿Cuán benéfica puede ser y en qué instancia se puede utilizar la quimioterapia? Debería utilizar? Todos los tratamientos que se utilizan, quimioterapia, braquiterapia, radioterapia, todos ellos tienen una función en el momento en que se utiliza, ¿no? Lamentablemente, y lo digo abiertamente, cuando ya el cáncer ha invadido otros tejidos, nosotros por nuestra formación lo que buscamos es luchar contra la enfermedad del cáncer, haciendo todo esto. Pero si es que ya la enfermedad está profundamente diseminada, muy poco se va a poder hacer, ¿verdad? Claro, y entonces ya hay la serenidad y la tranquilidad, ¿no? Además es bien doloroso que haya niños de 7, 8 años que mueren con cáncer, cuando normalmente se podía pensar que esta es una enfermedad de cierta madurez de las personas y no se vayan tan pronto de la vida, ¿no? Claro, especialmente los problemas cancerígenos de la sangre, ¿no? Las leucemias, por ejemplo. Leucemia, terrible, ¿no? Eso es una proliferación de leucocitos y al final uno se vuelve una especie de su propia defensa, lo aniquila, ¿no? La leucemia. Bueno, así es muy instructivo conversar con el doctor Víctor Villar Gallegos, de nuestro hospital Manuel Núñez Butrón, especialista, y bueno, nos ha leccionado, y ustedes ya saben, especialmente las jovencitas, nada de promiscuidad, no haya demasiado trato sexual ni tampoco precocidad. Hay que empezar con estas actividades tan agradables cuando tienen espíritu, cuando tienen alma, cuando tienen calidad humana, porque la sexualidad no es un delito, es parte de un don divino inclusive, y además fisiológico, pero que hay que saber utilizarlo con calidad, con criterio, con sensatez, con afecto y con respeto por uno mismo y por la pareja. Y la otra situación, a cuidarse, a ir al médico. No vayan al médico cuando ya estén pues in extremis, al final, cuando ya estén con el malestar. Hay que manejar una vida inteligente de tal suerte que se asiste bien, se hace la actividad física, y la buena alimentación, la alegría de vivir. Esos son los elementos centrales para contrarrestar el cáncer, que es una palabra tan fea también, no cáncer, ya como me parece que fue un cangrejo que estuviera por corroernos. Gracias, Víctor, nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Para la audiencia de Ventana Abierta. Muchísimas gracias, complacido de estar con ustedes. Bueno, ha sido Ventana Abierta y estamos con ustedes mañana en esta semana de educación, de comprensión de los alcances, de las limitaciones y de las fuerzas necesarias que tenemos que utilizar para enfrentarnos al cáncer. Muchas gracias y con ustedes será hasta el día de mañana.